contamos con la presencia del ingeniero Bolívar Loján, en donde dialogaremos sobre el tema del red de corrupción en Petroecuador. Buenas tardes, ingeniero Bolívar Loján. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Estoy dispuesto a responder a las preguntas que usted crea pertinentes. En esta entrevista daré a conocer las siguientes preguntas sobre el tema ya dicho. Durante la entrevista en Ecuavisa, el asambleísta de Alianza País, Cristian Viteri, el pasado miércoles 16 de noviembre, mencionó que la Fiscalía ya tenía los informes donde evidenciaba el caso de corrupción en Petroecuador, en donde mostró un documento certificado que llevó al país desde el Ministerio del Gobierno de Panamá a la Fiscalía. En la fecha 26 de septiembre, a las 12:28, el texto contenía 135 páginas antes que Carlos Pareja Llanuselli, exfuncionario petrolero e involucrado en el caso de corrupción, salga del país. Basándose a estas declaraciones, ¿cuál es su análisis ante la investigación de este caso por parte de la justicia ecuatoriana? Primero, habría que realmente resaltar que hay dos cuestiones fundamentales. La primera, la corrupción, que es gravísima en Ecuador. Somos uno de los países más corruptos del mundo. Y segundo, que la investigación, aunque reconozco el valor del asambleísta Viteri, no fue producto básicamente de autoridades ecuatorianas, sino un poco más allá, a nivel de lo que sería la investigación de Panama Papers. Ahora bien, que la pregunta suya tiene que ver, lógicamente, con el escape de Carlos Pareja Llanuselli, conocido como Capaya. La documentación llega el 26 a la Fiscalía y el señor Carlos se fuga o desaparece o se va del país el día 28. Y el día 29 es que realmente llega dentro de la Fiscalía, pese a que el papel había llegado al 26, llega a manos de quien tenía que tomar decisiones. Eso dice claramente que el señor Carlos Pareja fue advertido de que venía una investigación fuerte y le dan chance para que se fugue, para que salga del país, que efectivamente lo hizo el 28. O sea, esto que su pregunta, más allá de demostrar que hay justicia, me demuestra que no hay justicia. Porque si fuese un caso de una pobre persona que se roba un celular, no siempre porque quiere ser ladrón, sino porque quiere comer, las autoridades inmediatamente lo meten preso, inmediatamente le siguen juicio, inmediatamente lo ponen preso o lo dejan preso durante muchísimo tiempo y se olvidan de él. Entonces acá lo que significa la delincuencia de cuello blanco está en pleno apogeo, y usted fíjese, con un documento que son 1300 páginas, eso es una cosa de este tamaño que no se puede esconder, que no se puede extraviar, que no se puede perder, la hacen llegar a quien debe tomar la decisión después que el pajarito vuela. Esa sería mi apreciación con respecto a su primera pregunta. Según el diario Expreso, fue publicada la nota en Quito el día 9 de octubre del presente año, mediante la entrevista con el ex ministro de Energía y exdirector jurídico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Fernando Santos Alvin, quien le preguntó sobre la denuncia de red de corrupción en Petroecuador. Según a esta información realizada por el diario Express, ¿cuál sería su análisis al respecto? Fíjese, ¿quién está hablando? Quien está hablando es, primero, fue ministro de Ecuador, Energía y Minas, si no tengo entendido, y segundo, fue secretario jurídico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea, la OPEP. O sea que no es ninguna persona, digamos, que no conoce la cuestión. Ahora, es tan grave la situación que aquí están involucradas dos refinerías.
y 2 institutos más. La refinería de Esmeraldas. La refinería de Esmeraldas, cuya repotenciación, y eso lo dice el señor exministro, estaba previsto para 180 millones y terminó costando 2.200 millones. O sea, costó 2.000 millones más, no en un monto de miles de millones, costó 2.000 millones más en un monto de 180 millones. Eso significa que si usted va para el mercado a comprar $180 de comida, se haya equivocado y viene comprando $2.200 de comida por hacer una proporcionalidad. Eso y esa refinería repotenciada que fue gerenciada por Alex Bravo, quien está preso por corrupción, ¿verdad? No funciona bien. Los productos que entregan no son de calidad. O sea, no solamente hay corrupción en que se llevaron el dinero, sino en que se decidieron repotenciar una refinería que no sirve y que además entrega productos de mala calidad. La otra refinería, que también la denuncia él, la del Pacífico, se han gastado 1.500 millones de dólares y no han colocado la primera piedra. Se la denuncia él y nos está diciendo que él conoció, inclusive a Carlos Pareja. También he oído declaraciones del presidente que en el sentido de lo conocí. Pero yo no sé cómo se conoce a una persona cuando, o sea, que cuando es pobre es honrado, pero cuando llega a tener poder se vuelve un ladrón. Eso no es conocer a las personas. Ecuador se informa el día 5 de octubre del presente año que el gobierno reconoce que una red de corrupción operaba en Ecuador. El vicepresidente Jorge Glass ofreció disculpas mientras que el secretario jurídico de la presidencia informó que se detectó $12 millones a favor del ex gerente de Petro Ecuador, Alex Bravo, quien habría transferido al menos $1 millón al ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, a su hijo y a su hermano. Las autoridades no respondieron de la pregunta sobre el paradero de Pareja. ¿Cuál sería su análisis ante el gobierno que dio a conocer sobre la red de corrupción que operaba en Ecuador? Bueno, lo que está diciendo el señor Jorge Glass Spinelli parece como una declaración de novio. O sea, ay, mi amor, te hice daño, pero perdóname, te prometo no hacerte más daño, que son una de las promesas más falsas. O sea, el señor Alex Bravo no estaba actuando solo. El señor Alex Bravo es el tesorero de la red de corrupción. Ahí está más de uno metido. Esos 12 millones, eso es una pelusa, eso no es nada para los 3.000 millones que han manejado para ambas refinerías, entre 2.200 millones que le decía hace rato, 1.500 millones, que estamos hablando de casi 4.000 millones. O sea, no, ese volumen de torpezas, ese volumen de dinero que se manejó, era tanto que tuvieron que esconderlo hasta en los sanitarios. O sea, era tan bestial. Entonces, realmente, el señor Bravo no es más que un simple cocinero, si se quiere, de una gran organización. Y el señor Jorge Glass está diciendo lo mismo que dijo cuando descubrieron a un asambleísta en Esmeraldas, en el caso de un plan maestro de agua, que está denunciando y que ya va a ver cómo hacen y que está arrepentido y que le da vergüenza. ¿Usted cree que eso es suficiente para, siendo vicepresidente, para informar a la población? Aquí la red es gravísima. Es cierto que el señor Alex Bravo, a través de compañía, no solamente hizo transacciones o transferencias para pareja, para su hijo, para su hermana. Por cierto, su hermana vive en Estados Unidos. Y si se declara culpable en este tipo de hechos de corrupción, tendrá que salir de Estados Unidos, porque Estados Unidos no permite que sus ciudadanos hagan esto. Y por supuesto que Alexis Mera, secretario de la presidencia, y creo que también el ministro de algo más, bueno, sí, va a
Y como dice, a uno de los personajes que más admiro acá en Ecuador, que se llama el payaso Michelena. Ya van a ver cómo es. Mediante la publicación del diario La Hora, el día jueves 24 de noviembre del presente año, dio a conocer que la Fiscalía General y la Unidad de Lavado Activo ha detectado preliminarmente que Alex Bravo habría abierto certificado bancario en Panamá por más de $1 millón. Fue mencionado por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera. ¿Cuál es su valoración sobre la corrupción en el caso de Petroecuador? Una de las compañías que ha manejado más dinero en Ecuador desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, las denuncias vienen desde hace tiempo atrás, sino que además se ha puesto en el tapete, insisto, no tanto por investigaciones ecuatorianas o fiscalías, si el mismo fiscal Galo Chiriboga tenía una empresa offshore en Panamá, con la cual compró su casa. O sea, aquí todo el mundo está metido en esta cuestión. Lo que pasa es que el hecho de tener empresas offshore, o sea, empresas en Panamá, de por sí no es malo. También las tiene el alcalde de Boto, también las tiene el ASO. Eso no es malo. Hacer una inversión en un país que cobre más o menos impuestos no es malo. Eso no es malo. Entonces no hay que criminalizar a quien tiene empresas offshore para eso fiscal. Lo que hay que criminalizar y lo que hay que denunciar es que teniéndolas y estando en la obligación de declararlas como patrimonio no lo hicieron. El señor Carlos Chiriboga tenía una empresa offshore que no está prohibido, pero cuando iba a tomar el poder tenía que decir, mire, por si acaso, yo tengo esta empresa, la casa mía pertenece a esa empresa, y el señor Alex Bravo tenía esa empresa no para operar legalmente. El señor Alex Bravo tenía esas empresas donde recibió millones de dólares para hacer de alguna manera corrupción, y él, siendo gerente de una refinería, le hizo transacciones a Pareja, que era ministro. O sea que él estaba como en el punto medio, o sea, él repartía para arriba y para abajo, o sea, él repartía para todos lados. O sea, la corrupción es grave, pero más allá de la corrupción económica de dinero, existe la corrupción moral. O sea, la gente cree que nosotros somos bobos. O sea, la corrupción moral no es más que una posición mental de robarse el dinero del pueblo. Porque aquí, ahora ya tengo la gran duda, porque si una carretera cuyo kilómetro de construcción cuesta $300.000 y se hace en $1 millón y pico por kilómetro, estoy mal. Entonces, eso que está acá, la pregunta que te dice, ¿cómo es la corrupción? Usted lo está viendo. Es grave, gravísimo. El diario El Telégrafo publicó el día 17 de noviembre del presente año que el próximo miércoles 23 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de formulación y de cargos por supuestos enriquecimientos ilícitos en la Corte Nacional de Justicia contra Carlos Pareja Llanucero. El exministro de Hidrocarburos fue mencionado en una denuncia que realizaba Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, quien reveló varios nombres de personas que estarían vinculadas en un presupuesto caso de corrupción dentro de la administración de Alex Bravo. El gerente de Petroecuador será sometido a un nuevo proceso penal por supuesta participación en varios actos de corrupción en Petroecuador. ¿Cuál es su análisis sobre la participación y importancia de Pareja en esta red de corrupción? Pareja, como le vuelvo a decir, Carlos Pareja Llanucero, que lo conocemos como Capaya, porque así se llamaba su empresa en Panamá, es junto a Pedro Delgado, junto a Alex Bravo, junto al ministro Comecheque,
España porque estaba hundido. Como ya se vio descubierto, ya está desnudo, ahora dice que él quiere venir a Ecuador de una manera eficaz, colaborar para que no haya más corrupción en Ecuador. O sea, a mí me parece que lo que está haciendo parece una payasada. O sea, ahora después dijo que no, que es mejor iba a declarar por Skype, porque ya tiene un poquito de miedo aquí en Ecuador que algo le puede pasar. O sea, eso nos dice muchísimo de la personalidad del individuo. Y por supuesto, Alex Bravo cae porque no pudo salir corriendo. O sea, Alex Bravo está preso porque no pudo salir corriendo, porque si lo hubiesen advertido, porque quizá al más tonto de ellos, al tonto útil, lo están usando como carnada para tapar. O sea, Carlos Pareja tiene una deuda grande con el país y él no tiene que estar ahora tratando de llegar a acuerdos con su abogado de la fiscalía, que él viene si lo tratan bien, o sea que él acaso sabe que esta justicia no sirve, o sea que él sabe que aquí se maltrata a la gente, él sabe que la justicia es lenta, él sabe cuando alguien cae en desgracia, tiene que pedir como una especie de trato especial, porque si él, miembro de la revolución, acepta o pregona que todo está lindo y hermoso, pues ¿para qué tiene que pedir garantías para venir para acá si todo está lindo y hermoso? Esa es la parte grave, esa pareja es una vergüenza para nosotros. Según Teleamazonas, el 5 de octubre del presente año, el gobierno de la Revolución Ciudadana confirmó que la existencia de una red de corrupción en Petroecuador alrededor de la repotenciación de refinería de Esmeraldas, en donde el expresidente estatal petrolera habría recibido $12 millones que se repartían entre funcionarios y contratistas. ¿Cuál es su análisis ante la corrupción en Petroecuador? Inclusive antes de conocer el caso de Alex Bravo, o antes de conocer el caso de Pareja, y sabiendo que la refinería, la del Pacífico, tiene un gasto de 1.500 millones, se los ha colocado la primera piedra, y la otra, que costando 80 millones, que va a costar como 1.200 millones, o sea, ya se me van hasta los números de la cabeza. Ahí estaba claro que había corrupción. O sea, si un familiar de uno es empleado en un mercado, en un trabajo honrado, que de repente gana, póngale usted, $1.000, que es un buen sueldo en un mercado, y de repente usted lo ve como un Ferrari, con unos lentes Ray-Ban de no sé qué calidad, lo ve con unos celulares que hablan solo, o sea, empieza aquí que vive y se la pasa en fiesta. Y tiene que preguntar cómo. Y eso, ¿dónde está la plata? Y eso justamente había que determinar ahí, sin que hayan personas detenidas o prófugas, se sabía de antemano que había corrupción por el sobreprecio. El terreno para la refinería del Pacífico costó 50 millones. El terreno. Y ponerlo parejito como pareja. Y ponerlo parejito costó 1.500 millones. Y no le ha puesto la primera piedra. Y la otra refinería está entregando un aceite de mala calidad. Ahí no hay que ser adivino para entender que hay corrupción. No hay que ser adivino porque hay cosas que no se pueden ocultar. La gripe es una de ellas. Usted no puede ocultar la gripe. La pobreza tampoco se puede ocultar porque, bueno, y ese tipo de andar derrochando dinero y por ende la corrupción tampoco se puede ocultar. No es un poquito dinero, eran miles de millones. Miles de millones. Según Teleamazonas, dio a conocer que el pasaporte de Arturo Pinzón estaba como ciudadano colombiano que transitaba por las calles de Panamá desde las 4 o 5 de la mañana de este miércoles 16 de noviembre. La ministra de Justicia, Leni Zúñiga, menciona que Arturo Pinzón, tomador, fue detenido en Panamá
y eso fue informado a través de las autoridades de justicia de Panamá y se ha hecho estos esfuerzos a través de la petición de extradición de este ciudadano realizado por la doctora jueza Matamoros, que lleva el caso de Oro Negro. Arturo P. fue contratista de Petroecuador, es uno de los 18 procesados cohechos del caso de corrupción en la refinería de Esmeraldas, quien fue la primera persona detenida en el caso de Petroecuador. ¿Cuál sería su análisis ante Hurtado Pinzón en el caso de Petroecuador? Bueno, aquí para poder armar la trama de la corrupción, bueno, a veces pareciera que hacen falta personas desconocidas. O sea, no siempre las mejores personas están como contratistas de grandes contratos de las empresas. Habrán excepciones de gente muy honorable, gente muy honrada, que sabe hacer su trabajo. No soy xenófobo, no estoy en contra en ningún momento de los extranjeros, porque además yo he vivido como extranjero en muchas partes del mundo. Este señor Pinzón tiene, si mal no recuerdo, unos contratos por 270 millones de dólares colombianos. Trabajo que bien podría hacer un ecuatoriano. Trabajo que bien podrían hacer profesionales de nuestras universidades. Trabajo que bien podrían hacer nuestros mandos medios o profesionales medios. O sea, ¿qué hacía el señor? La gran vida en Panamá. Parece que allá van a caer no solamente los papeles, sino también personas que tienen problemas con la justicia. O sea, ¿en qué manos estamos si un señor tiene unos contratos de casi 270 millones, cuidado semana, y me resulta un delincuente? O sea, ¿en qué manos estamos si un automercado de aquí de Loja, llámese como se llama, ponga como cajero a un delincuente? O ponga como conductor a quien se roba las cosas del camión. Pero más allá de eso, usted le pregunta al señor Pinzón, creo que es Pinzón Domador, usted le pregunta, oye, ¿quién eres tú? De autodefínete. Yo soy el hombre más honesto del mundo. Así me pone. O sea, además resulta que está mentiroso. Porque yo debo reconocer que tengo bastante suerte. Todas las personas con las que me consigo en el mundo son honestas. Ninguna me dice que soy pillo. No, yo soy el más honesto. Tú, yo el más honesto. Pero apenas le da un chance para robar. Robar. Ese es el caso de un señor que, no siendo nuestro paisano, resultó un pillo y tienen que traerlo para procesarlo totalmente en este tipo de juegos 18 o 13 implicados que existen. Y mediante lo que me estaba mencionando, que hay algunos también que puedan caer en Panamá como empleados, ¿cuáles serían los nombres de esas personas? Muy difícil ahorita porque todo está en investigación y uno no puede ni adelantarse ni emitir juicios en el caso de cuando hay secretos sumariales. Pero aquí, y valga la pena un pequeño paréntesis, yo estoy leyendo en este momento un libro de los hermanos Obermeyer, no son hermanos que tienen el mismo apellido, pero lo llaman así, sobre los papeles de Panamá. Uno de los más pillos a nivel mundial, uno de los más pillos, un alemán, aprendió las malas mañas a la torre en Ecuador. Él era empleado de la Siemens y resultó ser la gran fachada de la Siemens para los sobornos, como aquí
ser Alex Bravo y Parejita y Calva Piña resultaron ser las grandes fachadas para la corrupción. Milton Pérez, periodista de Teleamazonas, informó en el programa 24 Horas que el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanoseles, ofrece someterse a un proceso de operación eficaz para la Fiscalía, según lo anuncia su abogado Javier Casa. Mientras Pareja se enfrenta a un nuevo juicio penal, ahora por el requisimiento de juicio. ¿Cuál es su punto de vista que Pareja abandonó el país y ahora regresa para cooperar con la justicia? Bueno, a mí Pareja debería hacerle contraparte al payaso Carlos Michelena. Contraparte, o sea, eso que está diciendo es una payasería, no es más que una burla. Entonces, él se va, se fuga, porque a mi juicio le avisaba. Se fuga, involucra a su hermana, involucra a su hijo, que tiene una especie de entretenimiento, les hace meter las patas, los desperdicia como hijos, se larga. O sea, él tiene un gran problema encima, además de moralmente haber implicado, impulsado que su hijo cometa delitos como su hermana. Tiene un problema en el mundo, tiene una alarma roja. ¿Qué significa eso? Que la Interpol, donde detecte que está, o él cuando intenta tomar un bus, o comprar algo, o tomar un avión, enseguida van a determinar dónde está, porque los sistemas están preparados para que dé una alarma. Y si el señor está intentando comprar un pasaje, o si el señor intenta comprar algo con su tarjeta de crédito, enseguida lo van a detectar. Él está en una situación muy grave, está en calidad de prófugo, es un prófugo de la justicia. Y lo menos que debe hacer es venir acá a Ecuador a colaborar. Él no está en condiciones de decir, ay, mira, yo me voy, pero si ustedes me colaboran, ¿quién es él para estar colocándose? Él tiene que venir. Lo que pasa es que él está tirando unos globitos de aire. O sea, ¿qué fue lo que dijo Pedro Delgado cuando salió? Pedro Delgado, cuando salió fugando. Rafael, yo vengo ahora después que asista el matrimonio de mi hija. ¿Oíste? Chao, pero parece que la hija todavía no se casaba. Entonces ahora es un chiste del amigo Pareja, del mal gusto, por cierto, prometer venir a colaborar. Es su obligación colaborar en el esclarecimiento de robo de dinero, no del vecino, robo de dinero de la patria, entiéndase bien eso, de la patria, el dinero suyo, el de la señora, el mío. ¿Qué chiste? No, yo voy ahora porque estoy comprometido ahí. Él tiene que venir sin condiciones, y si no viene, lo traerá la policía Interpol, que significa International Police, que donde lo consigan lo van a traer. Y vendrá con las esposas, no me refiero a las de él, con par de esposas, a someterse. Ahora tiene un problema primero tenía de cohecho, ahora tiene enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Eso no es cualquier cosa. Y no son 100.000 dólares, son millones de dólares. ¿Cuál es su criterio sobre las declaraciones emitidas por el primer mandatario del Ecuador desde el cantón La Manda en la provincia de Cotopaxi, a través del enlace ciudadano número 500 del sábado 12 de noviembre del presente año, en las que indicaba que su gobierno ha sido el primero en comunicar la corrupción en Petroecuador y que él nunca tolerará ningún tipo de corrupción en su mandato? Así, que las declaraciones pues, no son más allá que unas declaraciones líricas. Usted debe conocer a un asambleísta
asambleísta de nombre Clever Jiménez. A Clever Jiménez, por denunciar hechos de corrupción, lo metieron preso, lo persiguieron, se escondió, a su asesor Villavicencio, se escondió, no. El Comancheque no está libre, Comancheque está libre. El ministro que separó las obras allá en el oriente para poder agarrarse un poquito. ¿Y Pedro Delgado dónde está? Se le olvidó el presidente de Pedro Delgado, se le olvidó ya. Pedro Delgado fue un corrupto, porque él permitió unos préstamos para Dusac sin garantía. Aprobó unos préstamos sin ser economista. Él no era economista, no era graduado, presidente del Banco Central de Ecuador. La asambleísta que cobró una coima en Esmeraldas por unos tubos de un plan maestro de agua potable. Y no va a permitir la corrupción, pero dejaron escapar al principal. Interesante las declaraciones de él. O sea, el señor presidente no conoce nada de esto, lo cual sería irresponsable, porque era el presidente. O sea, me está haciendo yo no fui. Sí, un asambleísta, para conseguir información para sus investigaciones, tiene que pedir a Gabriela Rivadeneira, presidente de la Asamblea, y pedirle permiso para que ella apruebe que un asambleísta busque información. Entonces, que así se hace para luchar anticorrupción. No. Yo creo que el presidente no se le niega las obras que ha hecho. No se le niega. La carretera aquí a Zamora y aquí a Cuenca para José Lamar. Yo no niego que haya hecho el colegio del Bernardo Valdivieso, pero no es el precio. ¿Sabe cuánto costaba el Teatro Bolívar, el Teatro del Camín Carrión, que se estaba haciendo cuando Rodrigo Vivar? 4 millones. ¿Y cuánto terminó costando esa cosa? 24 millones costó. Entonces, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Yo prefiero que el presidente Rafael Correa sea como el monje, predique y ya. Usted ve a los curitas o padres franciscanos, ellos predican y le dan la comida a los pobres, o sea que predican y actúan. Entonces yo no, en eso no creo, me van a perdonar, lamentablemente no creo, y solamente de declaraciones. Yo creo que me den la facilidad como ciudadano para poder hacer fiscalización. Ahí sí, mientras tanto, no. En la página oficial IADESO, Investigación Apoyo de Desarrollo Social, que en los años 70 surgió el primer boom petrolero, mediante un flujo de recursos nunca visto, satisfaciendo el consumismo y las necesidades productivas. Así se inicia la producción a gran escala del conocido oro negro, que hasta ahora se extrae en las extrañas de reserva del país, donde se encuentran las reservas de este recurso. Desde entonces la economía nacional ha estado atada a vaivenes del mercado petrolero, que determina los precios del crudo. En cuanto a esta nota, ¿cuál sería su análisis al respecto de esta reserva petrolera y con el principal recurso económico de nuestro país que afecta a la población y a los inmigrantes? Bien. Usted me hablaba de 1970. Es básicamente recién, o sea, no serían 30, 46 años. Nosotros en Venezuela, ¿saben cómo llamamos al petróleo? Excremento del diablo. Fue terrible. En el año 1928, en Venezuela, todos los campesinos se fueron a los campos petroleros por la buena paga y abandonaron los campos. Desde aquel entonces, nosotros, los venezolanos, nos convertimos en, causa un poco de risa, en tan barato dame dos. ¿Qué hacían los venezolanos? En vez de ir
ir a comprar en Catamayo, lo digo siendo lojano, se iban a comprar en Miami. Entonces decían, ¿cuánto vale ese whisky? $5. Está barato, dame 2. Porque estamos hablando de 3 millones de barriles diarios en Venezuela, en aquellos entonces, hasta hace poco tiempo, ahora son 2 millones, contra 500.000 de Ecuador. De Ecuador son 500.000. En Venezuela se produce 6 veces más, y 6 veces más son ladrones. O sea, el edecán de Chávez, las enfermeras de Chávez, los militares que cuidaban a Chávez, todo esto, en su mayoría, están en los Panama Papers, en los papeles de Panamá, que no se descubrieron recién. Entonces tenemos un problema tan grave en Venezuela que en este momento el campesino o se volvió improductivo, o se volvió vago, o se volvió que no importa. No tenemos para comer, porque nos corrompieron. Los grandes con dinero se corrompieron entre ellos, y a nosotros nos corrompieron moralmente, nos convirtieron en improductivos, nos convirtieron en apáticos. Todo aquello al excremento del diablo, al orden. O sea, aquí, lo que está pasando aquí en Ecuador, nosotros lo hemos pasado hace mucho tiempo en Venezuela. Pero por eso que estamos en una constante denuncia por documentación. No queremos que pase en Ecuador lo que está pasando en Venezuela, queremos que lo paren ya. Y para eso es fundamental un cambio, no sé si de modelo, pero un cambio de actitud. Y son los periodistas los que tienen esta gran obligación. Hacen 2 cosas, o hacen mutis y se quedan calladitos, no ven, o de una buena vez hacen un periodismo. Aquí hay excelentes periodistas aquí en Ecuador, excelentes periodistas, pero todavía no he visto un periodista como Jorge Lanata, el argentino, que hasta los filmó botando cajas de dinero para un convento de monjas. O sea, aquí se consiguió un poco de dinero en fotocopiadores, allá lo dejó el señor en una camioneta. O sea, por eso que, aunque pareciera que en 1970 comienzo de un petrolero, tenemos que, eso sí, tenemos que caracterizar o tenemos que destacar que el ecuatoriano, el de abajo, el luchador diario, él todavía no se ha corrompido, porque ustedes todavía siguen trayendo para acá, para el mercado, gallinitas y lunas, huevitos lunas, tamalitos, alfalfa, manojitos de chicoya, manojitos de tocoquil, manojitos de orégano. O sea, todavía la gente no se ha dañado como se ha dañado los alfas. Todavía está luchando aquí en Ecuador, en Venezuela, y hace que no llega comida al pueblo, porque ya todo el mundo quiere participar del festín petrolero. Si en el 70 comenzó aquí la crisis, vamos a decirlo así, en Venezuela comenzó 52 años antes. O sea que nosotros tenemos una viada de 52 años para eso. Ese Ecuador va rumbo a un problema grave si no se levanta. Nos quieren vender, si antes había unas barcazas que nos daban electricidad, nos quieren vender que todo está bien. Yo le he hablado a usted de la refinería del Pacífico y de la refinería de Esmeralda. No le hablé, por ejemplo, de una planta gasífera, no le hablé de una criogenia en Machala. A los 6 meses se derrumbó la construcción, se destruyeron los cimientos. A los 6 meses, 200 millones más. O sea, aquí vamos a estar todo el tiempo. Ahora, y no sabemos otras cosas, no sabemos cómo se ha manejado el dinero en otras partes, porque aquí estamos manejando mega
estaciones. No sabemos cuán pulcra ha sido la administración, no lo sabemos. Lo iremos sabiendo poco a poco. Pero si yo lo resumo en pocas palabras, la entrevista que usted me ha hecho, yo me siento decepcionado de la revolución ciudadana por la cual yo voté. O sea que mi dolor es todo. Porque creí. ¿Y por qué me engañaron? Creo que a todos nos pasa eso igual. Gracias, bueno, mediante esta entrevista que he tenido con el ingeniero Bolívar Loján, le agradezco por su presencia y por haberme permitido cooperar con esta entrevista.